A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, un gusto, amigos, amigas, en este programa Economía en 3D, con Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y quienes habla Mauricio Pozo. En esta oportunidad, Rodrigo Espinosa, por razones de última hora, no nos podrá acompañar, así que vamos a estar con Bernardo comentando sobre temas de coyuntura, temas de la economía nacional, y tal vez podríamos en este caso, en esta ocasión, denominar economía en 2D, porque obviamente nos falta Rodrigo para poder intercambiar algunas reflexiones sobre la economía. Habíamos pensado que un tema que puede ser de notable interés y de coyuntura es precisamente la reforma tributaria que entró a aplicarse a partir de este mes de junio y que tiene obviamente que ver con el aumento del IVA del 12 al 14%, con los incentivos que ha promovido el gobierno para que parte del IVA sea devuelto, básicamente el incremento, a través del uso del dinero electrónico como el mecanismo de atracción para que esto se dé, y si es con tarjeta de crédito, pues la mitad sería devuelto también. Este es diría yo, el elemento fundamental de la reforma que vamos a conversar. Tal vez para empezar y darle de alguna suerte de viaducto al proceso que se viene promoviendo, tal vez de decir algo que probablemente sí lo hemos dicho en ocasiones anteriores, pero vale la pena recalcar. Cuando se toman decisiones de política económica, hay que considerar si la coyuntura en la cual se está adoptando tal o cual decisión, más aún de carácter tributario, es una coyuntura que permite alcanzar los objetivos que se persiguen. ¿A qué me refiero con esto? A que obviamente no es lo mismo cuando uno aplica una decisión de política económica, una decisión tributaria, en un momento donde la economía está en equilibrio en sus principales indicadores, llamemos indicadores a las finanzas públicas, si estas están equilibradas, si están en orden, si existen excedentes, ahorros, si existe un sector externo sólido, si está absolutamente fortalecido las cuentas externas, y obviamente si el país y la economía está creciendo. En ese eventual momento, en esa coyuntura, es donde obviamente una reforma tributaria tiene mayor espacio, mayor posibilidad de alcanzar los objetivos que persigue. Esto significa, por lo tanto, que si, por el contrario, aplicamos una reforma tributaria que, por ejemplo, aumente el impuesto al valor agregado IVA, en una coyuntura con desequilibrio fiscal, es decir, donde tenemos un déficit importante como es el que este momento adolece la economía ecuatoriana, si al mismo tiempo tenemos un sector externo débil, si no existen ahorros y tenemos asimismo una economía en decrecimiento, vale decir en recesión económica, donde el país se hace más pequeño en volumen, en dólares, las empresas venden menos, los consumidores compran menos. Esto significa en términos prácticos un país que muy difícilmente va a alcanzar los mismos objetivos de si la economía está en una situación distinta. Y hago esta reflexión para indicar que mi lectura sobre
adoptar una decisión de incremento tributario en las actuales condiciones, como son las que acabo de describir, es una decisión equivocada. Es una decisión que probablemente no alcance los objetivos que se persiguen. Eventualmente puede inclusive recaudarse por IVA menos de lo que se recaudaba con el 12%, ahora con el 14%. Y asimismo recordarle a la audiencia que hasta el mes de abril pasado, los 4 primeros meses de este año respecto a los mismos 4 meses del año pasado, el país ya tuvo una recaudación 22% inferior y por lo tanto no sería de sorprender que esta nueva decisión, como digo, recaude menos o eventualmente puede provocar más compras en los países vecinos. En el feriado reciente se vio una afluencia importante de ecuatorianos adquiriendo bienes en ese país, también por el tema del IVA y obviamente por las otras razones de la depreciación del peso, los impuestos, los aranceles, etc. Y también podría provocar eventualmente unas transacciones sin factura que se llama, es decir, sin que aporten al IVA por el incremento en esta coyuntura, en estas circunstancias. Termino esta parte simplemente recordando que cuando Chile sí hizo un ajuste tributario con el terremoto del 2010, obviamente el punto de partida fue distinto. Un punto de partida donde la economía estaba estable, donde el sector externo chileno era fuerte y lo sigue siendo hasta la actualidad, las finanzas públicas en orden y el país con una economía que crecía. Obviamente los resultados son bastante distintos de lo que seguramente ocurrirá en la coyuntura actual de la economía ecuatoriana. Así que con esta introducción tal vez un poquito larga, pasarle la palabra a Bernardo para que nos dé su criterio sobre esta coyuntura y esta reforma en este momento. Hola Mauricio, un gusto estar aquí. Yo suscribo plenamente tu análisis más, si quieres, global de que es absolutamente inoportuno promover una reforma tributaria en las circunstancias que vive el país. Un 22% de caída en la recaudación del IVA de enero a abril de este año versus enero a abril del año pasado es una contracción del consumo sumamente alta. Creo que es un indicador revelador de la situación que estamos atravesando y de ninguna manera se debiera procurar reducir aún más el consumo, sino todo lo contrario, alentarlo. Pero esta reforma va a lograr lo que no debiéramos buscar, pues. Y yo quisiera hacer 2 comentarios un poquito más puntuales, atados el uno al otro. Respecto a esto del IVA, lo complejo que se va a volver el régimen tributario en el Ecuador. Porque va a haber, la tarifa del IVA nacional va a ser del 14%. Sin embargo, la ley prevé que en las zonas afectadas por el terremoto se mantenga en el 12%. Entonces, para empezar, ya tenemos 2 tarifas de IVA en el mismo país. A pesar de ello, como se conoce, o adicionalmente, como se conoce, si es que se paga con tarjeta de crédito o débito, se puede recibir un punto del IVA como compensación para usarlo o para pagarlo con dinero electrónico. Entonces vamos a tener 14%, 12% en las zonas afectadas, 13% es que se paga con tarjeta de débito y de crédito y 11% se paga con tarjeta de débito o crédito en las zonas afectadas. Adicionalmente, si es que se utiliza el medio de pago a través de dinero electrónico, se podría pagar 10% a nivel país y 8% en las zonas afectadas. Es decir, tenemos un país con una cantidad de tarifas de IVA que lo vuelven sumamente complejo y no solamente para el consumidor, sino que pónganse ustedes en los zapatos de una empresa que opera en Manta. Si es que compra un producto que se fabricó o que lo vende su proveedor en Pichincha, tiene que pagar el 14% del IVA. Pero si es que lo vende en Manta a una persona natural, tiene que cobrar el 12% del IVA suponiendo que se lo paga con efectivo. Para empezar, a mí me da la impresión de que la empresa de Manaví sale afectada con esta medida. Paga el 14% pero cobra el 12%. ¿Ese 2% se le devuelve? ¿Qué pasa con ese tema?
Pero más allá de hacer esta reflexión o esta pregunta, yo quiero hacer una reflexión con las personas que nos escuchan sobre lo complejo que se vuelve este sistema y tal vez hacer un ejercicio conjunto. Yo quisiera que se imaginen que tienen el poder de diseñar un régimen tributario, o el régimen tributario del país en este momento. ¿En qué principios pensarían? Yo creo que la mayoría de gente pensaría que el régimen tributario debe ser sencillo, debe ser generalizado, debe ser fácil de recaudar y fácil de pagar, debe ser progresivo, es decir, que quienes más ganan, más debieran pagar. Y podríamos pensar en otras cualidades, pero aquí no solo, como ya notó Mauricio, que estamos incrementando tributos en un momento de severa contracción económica, sino que estamos complicando el régimen tributario y cuando lo que se debiera procurar, lo que debiéramos procurar es que las empresas se concentren en la competitividad, en ser más eficientes en este momento. Y lo que estamos haciendo es que destinen una cantidad de recursos a ver cómo hacen para liquidar el IVA, si es que operan desde mantas, que operan desde Pichincha, si es que es una empresa a nivel nacional. Una cantidad de temas que van a surgir aquí, van a tener que asesorarse con tributaristas, con personas especialistas en la materia, van a tener que destinar horas y recursos a ese asunto, cuando lo que debiéramos buscar como país es que se concentren en su actividad, en lo que saben hacer. Entonces, coincido con lo que dijiste, Mauricio, no es el momento para esto, pero esto ya sucedió, ya es una realidad desde este mes, y vamos a tener que vivir con ello. Quiero simplemente anotar un tema más que no sé si es que todas las personas que nos escuchan lo conozcan. La ley contempla la posibilidad de que mediante decreto ejecutivo el presidente elimine este régimen tributario temporal por un año, si es que así lo quisiera o si así lo considerara. Es decir, está previsto que el IVA del 14% rija desde el 1 de junio del 2014 hasta del 2016, ¿qué tal lapsus? Hasta el 31 de mayo del 2017. Pero si el gobierno o el presidente lo quisieran, pueden suspender esta medida fiscalista y hacer que vuelva la tarifa, la del 12% de toda la vida, llamemos así. A mí me preocupa esto por la inestabilidad que se puede generar y sobre todo porque se crea una medida populista para un momento de campaña y creo que debiéramos alejarle a la economía de la política en la medida de lo posible. No me gusta estas discrecionalidades que se les otorgan en una materia, a los gobernantes en una materia que es muy sensible como es la materia tributaria. El presupuesto del Estado se financia sobre todo con ingresos tributarios y creo que debieran ser muchos más claros los mecanismos que tiene el Estado para percibir sus ingresos y lo que debemos pagar los ciudadanos. Así que algunas reflexiones en ese sentido, Mauricio. No, me parece muy útil el razonamiento que hace sobre lo que podría producir IVAs diferenciados, llamemos así, y la aplicación en distintas zonas del país y a eso sumado las devoluciones con uno u otro instrumento de pago y encima la potestad de retirar en algún momento. Es decir, estamos frente a una suerte de mare magnum de política tributaria que contradice la doctrina internacional tributaria que dice que los sistemas tributarios tienen que ser lo más, como tú bien mencionas, simples posibles, lo más planos, lo más llanos, para evitar generar precisamente lo que tú has explicado con mucha claridad, las distorsiones que te genera un IVA con estas características. Creo que lo más sano para el gobierno, peor aún, una vez producido el desastre natural, era olvidarse del IVA, dejarle en el 12 y se acabó, y darle beneficios, si queremos estimular la zona, beneficios directos a la zona, no necesariamente por el tema tributario, se pueden pensar en algunos otros, como son beneficios por el tema de inversiones en la zona para temas de impuesto a la renta o temas de esa naturaleza, para nuevas inversiones, y no entrar en esta suerte de decisión que no sabemos hasta dónde es
la necesidad fiscal, desde dónde parte el tema del terremoto, desde dónde surge el interés político, es decir, tenemos una mezcla de elementos donde no nos queda sino una total oscuridad de cómo realmente va a aplicarse y cómo va a percibirse esta reforma. También creo que es importante decir que cuando uno hace una evaluación de cuál ha sido el rol del sector privado en el crecimiento de la economía en los últimos 16 años, hablemos del 2000 al 2016, coincidente periodo con la dolarización de la economía ecuatoriana, y ve cuál ha sido el rol de entre el 2000 y el 2006, y entre el 2007 y el 2015 y 16 hasta la fecha, uno puede colegir claramente que el motor del crecimiento en la primera parte de este periodo fue el sector privado, mientras que el gran actor de la segunda parte del periodo, 2007-2015, es el sector público. Hago esta explicación para decir que si habría estado el sector privado como el socio con condiciones adecuadas, con reglas claras de participación en el crecimiento económico en los últimos años, el crecimiento promedio no habría sido del 3.8 anual, no tengan la menor duda que habría sido probablemente del 5, del 6% tranquilamente el crecimiento del país en promedio anual. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque en una situación de contracción económica como la actual, si alguien le puede ayudar al país a tratar de que la contracción y la recesión sea más corta y menos severa, es el sector privado. Y para ello hay que darle oxígeno al sector privado. Y este momento, con la reforma tributaria que estamos analizando, más bien lo que estamos haciendo es restándole oxígeno al sector privado. Es decir, estamos haciendo en la práctica exactamente lo contrario de lo que debemos hacer. Esta explicación, que es un tema no solamente teórico, sino que la práctica económica así lo demuestra, es precisamente uno de los grandes, yo diría tal vez, argumentos para sostener la poca efectividad que puede tener una reforma tributaria como la adoptada en una coyuntura como la que estamos viviendo. Creo que también vale anotar algo adicional. El IVA es un impuesto indirecto. El IVA es un impuesto realmente a la venta y es un impuesto que no grava al ingreso de la persona, sino a la transacción. Pagan lo mismo la persona que tiene ingresos altos que la persona que tiene ingresos bajos. Igual paga el 12 o paga el 14. Por lo tanto, si pagan igual y no hay una proporción de acuerdo al ingreso, es lo que se denomina en la técnica tributaria y fiscal como un ingreso regresivo. Con estas explicaciones vamos a dar paso a una pequeña pausa y continuamos analizando el tema que hoy nos convoca. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Creo en la naturaleza. Yo creo en el espíritu. Creo en la confianza. La belleza. Creo en mi mami. Helado de fresa. La música. Chocolate. Creo en caricaturas. Ser honesto contigo mismo. Yo creo en Santa Claus. Pues en los ovnis. Creo en lo que quiero. Creo en mí mismo. Creo en mí misma. Creo en la paz. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes en este programa Economía en 3D. En esta oportunidad, por un tema de última hora, no nos acompaña Rodrigo Espinosa. Estamos con Bernardo Acosta conversando sobre el tema tributario, la reforma tributaria que se acaba de aplicar en este mes de junio y un poco analizando los pormenores sobre el particular. Había yo comentado un poco que no hay que hacer un análisis cuando uno pretende un comparativo con otros países, diciendo que como el IVA en el Ecuador es del 12, del 13 o del 14 y afuera es del 15 o más,
es bajo y por lo tanto debemos subir. Creo que es el argumento absolutamente, yo diría, huérfano de análisis. Creo que hay que considerar otros elementos adicionales y que tienen que ver con todo el concepto de carga tributaria. Normalmente la carga tributaria se mide de alguna manera incorporando todos los impuestos que tiene una economía y relacionando eso con el tamaño de la economía, es decir, por ejemplo, con el PIB. Ese es el concepto de carga tributaria. Y hay algunos conceptos que no legalmente calzan como impuestos, pero eso no quiere decir que no sea un costo de producción interno, no quiere decir que no encarezcan la producción nacional. El Ecuador, por ejemplo, tiene la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, siendo de lo que yo conozco, creo que algún otro país, no recuerdo si es Colombia y Perú, que también tienen este derecho, llamemos así, pero ningún otro de la región lo mantiene. Y asimismo, el adelanto del impuesto a la renta que tiene Ecuador, pero no tienen otros países, que es un impuesto que se paga por adelantado, de alguna manera contrariando el espíritu de lo que es el impuesto a la renta, que es un impuesto que paga sobre un resultado de un ejercicio, no antes del ejercicio, sin saber cuál va a ser el mismo. Y algunos otros que hacen pues que, por ejemplo, también la contribución de la seguridad social, que es, como sabemos, alrededor del 21% entre el aporte del trabajador y el del empleador, que hacen pues que en definitiva la carga tributaria en el Ecuador en general no sea tan baja como a veces se pretende analizar. Así que creo que este es otro de los elementos que hay que tomar en consideración cuando se busca plantear algún tipo de reforma tributaria en alguna coyuntura determinada. ¿Cómo ves el tema, Bernardo? Yo coincido plenamente aquí y quisiera hacer una comparación. A veces funcionarios, gente allegada al gobierno hace un comentario de que la tasa de desempleo en el Ecuador es sumamente baja si es que se la compara con otros países de la región, lo cual es cierto. Pero no se toma en cuenta el empleo inadecuado, que comúnmente luego hemos conocido sobre todo como el subempleo, que supera el 50% de la población económicamente activa. Entonces, si bien ese comentario sobre la tasa de desempleo puede ser correcto, es una observación muy parcial de lo que ocurre en el mercado laboral. Es una observación o un comentario incompleto de lo que ocurre en el mercado laboral. De la misma forma, si es que se dice que el IVA que pagamos en el Ecuador es un IVA bajo comparado con otros países de la región, es incompleto esa observación, porque en el Ecuador pagamos ya desde hace muchos años el impuesto a los consumos especiales, que es una especie de IVA complementario, es un IVA para ciertos productos. Ahora, durante el gobierno del presidente Correa, cada vez de manera mayor, venimos pagando el impuesto a la salida de divisas, que también es una especie de IVA porque se lo paga para los bienes importados, ya sean materias primas, ahora creo que hay unas excepciones, pero sobre todo para los productos importados que son bienes finales. Entonces ya es una gravación directa a ese producto y como consecuencia está afectando el precio final de ese producto. Entonces no es correcto hacer una comparación de nuestro IVA con el IVA de otros países porque nosotros tenemos tributos que encarecen el precio final del producto y que se los debe tomar en cuenta para hacer un análisis comparativo y justo. Entonces coincido plenamente con eso, no está bien hacer esa comparación. Quería hacer un comentario y creo que todos los ciudadanos debemos estar pendientes de esto. Esta última reforma tributaria que incrementó el IVA al 14% y que además generó otros tributos, un impuesto al patrimonio que a mí me parece preocupante, empezando por el hecho de que la declaración patrimonial se dijo no iba a ser con fines recaudatorios, cosa que ya no sucedió. Hay este tema de la aportación mal llamada, a mi juicio, de $1,000, digamos, de un día de trabajo para los que ganan $1,000 y de manera progresiva, según el salario de cada persona. Hay este pago de las utilidades y otros temas complementarios de la norma que se aprobó. Pero quería hacer un comentario. Esta norma se aprobó bajo la justificación y con la finalidad de ayudar
a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Si no hubiera habido el terremoto, según las autoridades, no debió existir esta norma. Y como consecuencia, creo que todos los ecuatorianos debemos hacer una especie de esfuerzo para fiscalizar, para auditar, para asegurarnos que haya justicia con los damnificados y que los recursos recaudados por esta reforma tributaria se destinen al fin anunciado. Creo que eso es lo más justo después de la catástrofe natural que tuvieron que enfrentar y que han tenido que enfrentar, que siguen enfrentando pues nuestros conciudadanos. Quiero hacer un comentario adicional respecto a algo que mencionaste, Mauricio, esto del rol del sector privado y qué hubiera pasado si es que hubieran existido las condiciones adecuadas durante estos últimos 9 años para que el sector privado no deje de ser un motor de la economía y se hubiera complementado, digamos, con la actividad pública. Yo creo, y pueden cada uno pensar de manera privada o conocerán algunos parientes, estoy hablando a título personal, de hecho, o algunos amigos, que uno de los esfuerzos que debiera hacer el gobierno en este momento es tratar de generar condiciones, ya no se lo hace, lamentablemente, ya no se lo hizo, pero bueno, siempre hay oportunidades. Tratar de generar, decía, las condiciones, no solo para que venga mayor inversión extranjera, que sería genial, sino para que vengan los recursos de los ecuatorianos que están en el exterior. El día de ayer yo conversaba con un profesor universitario. Quiero que se imaginen el ingreso que percibirá un profesor universitario, esa es su actividad, no se dedica a nada más. Y me decía, mira, una época yo di clases por un semestre en una universidad en el extranjero y abrí una cuenta allá. Y saco mi dinero, simplemente porque no tengo confianza. Saco mi dinero incluso pagando el 5% de la salida de divisas, pero mi dinero no está aquí. Y yo comparto esta historia que escuché, porque yo creo que no debe ser la excepción ese profesor. Y el dinero que él tenga afuera seguramente no es significativo. Pero si sumamos el dinero de todos estos, digamos, de estas personas que tienen su platita afuera, y sobre todo las empresas que tendrán su dinero afuera, y si generaran, digamos, las condiciones adecuadas para que esa gente sienta la seguridad para poner sus recursos en el país, imagínense cuánto dinero podría venir al país para generar actividad productiva, para generar trabajo, que es lo que más necesitamos en estas circunstancias. Entonces, solo quería hacer este comentario, porque digo, no solo que cuando pienso en el sector privado, no pienso solo en empresas privadas, pienso en personas. No solo que se redujo el rol del sector privado, sino que el temor que sintió el sector privado y que sentimos las personas ha ocasionado que, por ejemplo, algunas saquen su dinero si es que lo pueden hacer porque sienten que está más seguro, más protegido en el exterior, y esos recursos nos están pasando factura en este problema, en este momento de falta de liquidez. Así que yo digo, tal vez a manera de reflexión y como propuesta, digo, si yo tuviera algún grado de influencia en las políticas públicas, haría un esfuerzo para generar condiciones de seguridad, para generar confianza sobre todo en los actores económicos, y eso puede generar unos círculos viciosos como que traigan su dinero y, por ejemplo, simplemente que traigan su dinero y lo depositen en su banco. El banco, al tener más depósitos, va a tener el espacio para incrementar los créditos y eso va a generar actividad. Entonces, solo quería compartir esta reflexión porque creo que estamos definitivamente yendo en el camino contrario y hay espacio para generar condiciones adecuadas y para dinamizar la actividad. Simplemente estaba compartiendo una de esas alternativas, Mauricio. Sí, Bernardo, simplemente un ajuste a lo que acabas de mencionar, que es un círculo virtuoso, no un vicioso. Perdón, te agradezco, quise decir eso, te agradezco. No, yo sé que estabas precisamente tras de este comentario. A ver, yo quiero añadir algo adicional de lo que muy bien ha explicado Bernardo, y es el hecho que soy un convencido que los empresarios pequeños y grandes no son los que deben esperar apoyos directos y subsidios del Estado. Yo he participado en la vida privada,
he estado en el sector privado, he estado en el sector público, he estado en el mundo académico, he rotado bastante por muchas actividades económicas, y cuando uno está en la actividad privada, si algo uno pide es reglas claras. Yo creo que son los empresarios pequeños y grandes que necesitan que el rumbo esté de alguna manera señalado, que el norte esté absolutamente indicado y claro. Los cambios permanentes de ese rumbo, de ese entorno, son precisamente los factores que hacen que yo o cualquiera no tenga confianza, que pierda credibilidad y por lo tanto que no se anime a invertir, que no decida, que postergue los proyectos que uno puede tener porque precisamente no sabe lo que va a pasar. Es inadmisible que el Ecuador tenga aproximadamente 24 y 25 reformas tributarias en 9 años. Eso en cualquier parte del mundo es un óbice y una restricción muy significativa para frenar cualquier intento de inversión privada, nacional o extranjera. Aquí, si no hay una suerte de moratoria de reformas tributarias, si no hay una estabilidad tributaria y jurídica, es muy difícil atraer recursos de inversiones y aquellos depósitos de ecuatorianos en el exterior que sin duda son significativos, podrían regresar con un ambiente mucho más proclive a dar esas señales de tranquilidad y de estabilidad que todos debemos presionar a que se den. Y claro, la reforma que se acaba de aprobar es una reforma que va hasta por ese lado en sentido contrario. Yo quería, adicionalmente a lo que hemos comentado, hacer unos pocos comentarios adicionales. En primer lugar, hay un cambio de la norma que es un cambio más de fondo que de forma, y me refiero al tema del impuesto al patrimonio. Como bien mencionó Bernardo, en una primera etapa se dijo que la declaración patrimonial era para fines informativos, una suerte de insumo para cruzar información y de alguna manera sustentar que, por ejemplo, el pago del impuesto a la renta estaba acorde con los bienes adquiridos o los bienes en posesión de una determinada persona. Esto, si no se lo hacía, probablemente caía, no somos abogados, pero caía en alguna suerte de error administrativo de información o alguna suerte de falto de un elemento de datos para el servicio de rentas. El momento en que introducimos un impuesto al patrimonio, obviamente las repercusiones legales para el contribuyente son absolutamente distintas. En primer lugar, porque si yo no pago, simplemente estoy evadiendo una obligación tributaria y eso tiene, como sabemos, sus propias sanciones legales y penales. Y si yo declaro y no declaro lo que debo declarar, caigo en una suerte de defraudación tributaria. Aquí probablemente los abogados tributaristas me podrán corregir si me excedí o no fui tan preciso, pero en el fondo entiendo que los televidentes y los que nos escuchan entienden lo que estoy diciendo. O sea, es muy distinto un error de no reportar una información, un dato, que cuando uno tiene la obligación de pagar algo. Y obviamente las repercusiones son múltiples ahí. Así que esto cambia el espectro también del escenario de estabilidad que se debió buscar en el tema del patrimonio y que ahora con este impuesto se modifica. El otro que se afectó es el tema del pago del 3% adicional sobre el impuesto del año pasado. Los impuestos del año 2015 ya se pagaron, ya se cumplieron a una tasa del 22% para empresas, para personas jurídicas y una tabla progresiva en el caso de personas naturales. Este 3% que es para personas jurídicas es adicional al 22%. Pero, ¿y qué pasa si la empresa no tiene la liquidez? ¿Qué pasa si no cuenta con los recursos para poder hacer el pago? Por cierto, preocupación también aplicable al 0,9%, porque puede ser
que yo tengo un patrimonio heredado, pero no tenga la plata, no tenga la liquidez. ¿Qué pasa si de mis ancestros, de mis bisabuelos, abuelos, padres, yo heredé una hacienda que es mi único activo? Y ese activo es de, digamos, $500,000, $1,000,000 tal vez, o lo que sea. ¿Qué pasa si yo tengo que pagar el 9% de eso? Si tengo que pagar, en el caso del millón, $90,000, pero no tengo la plata, ¿qué hago? ¿Vender un pedacito de la hacienda? ¿Tendré que vender un pedazo de la hacienda para poder pagar el impuesto? ¿O tendré que endeudarme para pagar el impuesto? Y tampoco sé que me preste el banco, porque el banco va a decir, ¿de qué vive usted? Y voy a decir, probablemente no tengo recursos, sino vivo algo de lo que produce, pero ni de lejos tengo los 90,000 para pagar. Entonces, y encima de eso, en una situación de coyuntura, tal vez ni siquiera me prestan. Los bancos no dan para ese tipo de objetivo, es decir, hay múltiples eventuales circunstancias, dificultades para poder atender estas nuevas normas tributarias añadidas al tema del IVA en la reforma que se acaba de aprobar. Así que estos son los temas que obviamente se añaden a la dificultad de aplicar una reforma en una coyuntura como la actual, y sobre todo cuando empieza a actuar sobre ejercicios fiscales anteriores o previos. Yo quería en el programa de hoy, no sé si tú quieres añadir algo más al tema tributario. Quisiera comentar unas cosas. Hablar de algún otro tema, pero pasemos a Bernardo primero. Perfecto. Quiero comentar un par de cositas que mencionaste y con eso cambiamos de tema. El primer tema es la corresponsabilidad. Aquí el sector privado está haciendo un esfuerzo enorme, se le está generando mucha incertidumbre al sector privado con tanto cambio de normas de manera tan apresurada, sin avisos, además desincentivando la acumulación de patrimonio, la generación de renta, etcétera. ¿Dónde está la corresponsabilidad del sector público? La semana pasada el presidente dio su informe a la Nación, pero en ese informe a la Nación mencionó la reducción de ciertas o eliminación de ciertas secretarías que están conformadas por muchas de ellas 20 personas, o algunas de ellas, y una que creo que era la excepción tenía más de 100 personas. Pero no estamos hablando sino de algo simbólico ahí. El rol de pagos del sector privado se ha incrementado en este año de crisis, del sector público. ¿Realmente de qué corresponsabilidad estamos hablando? El sector público debe hacer un esfuerzo también, de igual forma que estamos haciendo todos, más aún cuando el sector público tiene unos atrasos como los que ha tenido a lo largo del año pasado y los mantiene en este año. Es tema 1. El tema 2 que ya mencionó Mauricio es este de los subsidios para los privados. Yo coincido plenamente. El sector privado no busca subsidios, no busca ayuda, busca reglas claras, permanentes en el tiempo, razonables. Y quiero dar un ejemplo de estos especie de subsidios. En una reforma tributaria que vino atada al Código de la Producción, se redujo la tarifa del impuesto a la renta para las sociedades del 25% al 22%. Se generó una cantidad significativa de inversión a raíz de esa reducción de la tarifa del impuesto a la renta. Yo creo que no. Y fue un subsidio, fue un beneficio para las empresas, reducir el impuesto del 25 al 22. Pero eso no es lo que buscaban las empresas. Las empresas buscaban un régimen estable que les permita operar de manera, que les dé un marco de predecibilidad y que tengan certeza sobre el futuro. Y eso es justamente lo que no ha sucedido y por eso es que la inversión no se ha incrementado y por eso es que las plazas de empleo, de buen empleo, no se han incrementado en el país. Segundo tema. Y un tercer tema, rápidamente para pasar a la pausa. Yo tengo un cuadro de un estudio de la carga tributaria que hizo la Cámara de Industrias de Producción en el año 2010, pongo énfasis en el año, porque las cifras si no van a cuadrar, sobre algo que mencionaba Mauricio hace un momento. ¿Cuál es la carga tributaria real en el país? Es incorrecto coger los impuestos que recauda el SRI y dividirlos para el tamaño de la economía y decir, por ejemplo, en el año 2010 que la carga tributaria era del 13,57%, porque hay una serie de impuestos adicionales.
Quisiera tomarme unos 2 minutos tal vez para describir esta tabla una vez que volvamos de comerciales, porque tenemos que ir a la pausa, Mauricio, pero quisiera describir esto que ocurrió en el año, digamos, con las cifras del año 2010 para simplemente complementar lo que mencionaste. Excelente, pasemos a una pequeña pausa para la tercera parte del programa. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, otra de veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Amigos, amigas, seguimos con nuestro programa de Economía en 3D. En esta oportunidad únicamente con Bernardo Acosta y quien les habla, Mauricio Pozo. Rodrigo Espinosa tuvo un elemento de última hora que tuvo que ausentarse de este programa en esta ocasión. Estábamos comentando sobre el tema tributario y estaba analizando el tema de la carga tributaria de Bernardo, así que te cedo la palabra. Gracias. Mauricio había comentado en el segmento previo que la carga tributaria en el país está conformada por una serie de tributos adicionales a los tributos tradicionales que son el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, etc. Y quería simplemente describir una tabla sobre un estudio que hizo la Cámara de Industrias de Producción en el año 2010. Si es que se coge, o si es que se analiza, digamos, el pago de impuestos que recauda el SRI, que en el año 2010 fue de 7.800 millones, y se lo compara con el tamaño de la economía, que en el año 2010 fue de 57.900 millones, la carga tributaria sería del 13%, 13,57% para ser exactos. Pero si es que a eso se le añade los tributos que recauda la aduana, ya estamos hablando de 9.000 millones y como consecuencia de una carga tributaria del 15,55%. Si a eso se le añade los impuestos que cobran las entidades seccionales, estamos hablando más o menos de una recaudación tributaria de 9.300 millones y de una carga tributaria del 16,10%. Si a eso se le incrementa el pago obligatorio que debemos hacer las personas y que tienen que hacer las empresas a la seguridad social, estamos hablando de alrededor de, en el año 2010, insisto, todos estos datos son del 2010, de 11.883 millones, que significan una carga tributaria del 20,5%. Si a eso se le suma la participación obligatoria que tienen que hacer las empresas a los trabajadores por el pago de utilidades del 15%, estamos hablando de una carga tributaria total que en dólares en el año 2010 significó 12.542 millones, que significaron el 21,63% del PIB. Es decir, según este estudio realizado por la Cámara de Industrias de Producción, con datos del año 2010, la carga tributaria en ese entonces, que cuando los impuestos no eran tantos como los que tenemos ahora, significaba el 21,63% del PIB. Quería simplemente graficar lo que habías mencionado, Mauricio, con estos datos del estudio. Claro, y sobre todo, como bien se ha explicado, es un porcentaje que es bastante superior a lo que a veces se dice, que equivale al 12%, cuando en la práctica realmente representa casi el doble, cuando le incorporamos los otros impuestos que viene explicado Bernardo. Me parece que es absolutamente importante que en el análisis que hemos realizado de la reforma tributaria que se inicia en este mes
y que se apliquen este mes. Decir algo adicional porque cualquier decisión que se adopte en economía, sea esta de carácter tributario o de otra naturaleza, debe estar inmersa en un programa económico. Un programa económico es, de alguna manera, la hoja de ruta que debe seguir un gobierno, cualquiera que éste sea, para alcanzar ciertos objetivos. Un programa económico supone el establecimiento de objetivos y de metas. Queremos alcanzar un crecimiento económico el primer año del 5, el segundo del 6, el tercero mantener el 6 y el séptimo alcanzar a 7. Queremos alcanzar una meta de inflación del 2%, del 2,5% del siguiente año, del 2,1%, del 2,3% del siguiente. Los niveles de pobreza tienen que reducirse en estos porcentajes en estas fechas. Los niveles de escolaridad, los niveles de nutrición infantil, de mortalidad materna, de mortalidad infantil, de empleo, subempleo, desempleo. Esas metas tienen que estar explícitas y no solamente explícitas en un documento guardado en algún cajón de algún empleado público, sino en conocimiento público permanente con una revisión periódica a ver si nos estamos distanciando o si nos estamos acercando. Eso en cuanto a las metas y los objetivos. Y el otro elemento que está obviamente detrás de esto son los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos que nos van a permitir alcanzar esas metas? Un instrumento puede ser, por ejemplo, si quiero alcanzar un cierto nivel de diversificación de exportaciones, requiero suscribir acuerdos internacionales de comercio. Por lo tanto, hay un cronograma con fechas tentativas donde el Ecuador debe suscribir un acuerdo con su principal socio, Estados Unidos, con su otro gran socio de la exportación no petrolera, Europa, con el otro socio para explorar nuevos mercados, el Asia-Pacífico, etcétera. Y así delinear instrumentos que nos permitan alcanzar metas y por lo tanto objetivos predefinidos de conocimiento público, explícitos y que tengan una revisión permanente. Igual en el campo fiscal, igual en el campo externo, un objetivo es alcanzar, por decir, un superávit fiscal del 1% del PIB, un objetivo es alcanzar una diversificación tributaria que permita que los impuestos directos pesen igual que los indirectos, etcétera. Pero eso, con todo lo que hemos explicado, me parece a mí, es precisamente lo que ha adolecido y no ha tenido el actual gobierno. Me parece que no ha habido un programa económico, no ha habido esta suerte de lineamientos claros a dónde se quiere llegar y cómo se pretende alcanzar esas metas, y por lo tanto, básicamente la gestión económica se ha circunscrito a decisiones, muchas de ellas más con carácter político que realmente económico, y que han buscado beneficios de corto plazo sin necesariamente apuntar a largo plazo. Creo yo que esto es lo que le va a tocar abordar a una siguiente administración, a un siguiente gobierno, si es que pretende reversar los problemas que se han venido acumulando a lo largo de los últimos años. Así que con este abreboca de lo que es un programa económico, quisiera escucharle a Bernardo cuál es su lectura sobre el particular. Yo quisiera señalar una de las virtudes de tener un plan económico. Hago una pregunta y que me gustaría que las personas que nos escuchen se respondan. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la política pública? ¿Qué va a hacer el gobierno en julio de este año? ¿En septiembre de este año? ¿En noviembre de este año? ¿Alguien tiene una idea? El presidente mencionó la semana pasada en su informe a la Nación, o resucitó, mejor dicho, estas reformas tributarias o estos impuestos a la herencia y a la plusvalía, pero no se sabe cuándo se los va a enviar, ni se conoce detalles, ni si es que esta vez efectivamente va a tomarse en serio en la Asamblea o no se lo va a hacer, espero que no, de paso. Pero lo que quiero señalar con esto es que nadie tiene idea a dónde vamos. Y tal vez la forma más callejera, si cabe el término, más simplona de señalar lo que es un plan económico es
responder las preguntas: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Y quiénes van a ser los responsables también? Con el fin, como ya mencionó Mauricio, de alcanzar objetivos señalados, metas que han sido fijadas, y de guiar las políticas públicas, por supuesto con indicadores de por medio. Eso va sobre todo, y esta es la virtud que quería señalar, a apaciguar las expectativas negativas que vive la sociedad en este momento. Ahorita nadie tiene idea a dónde vamos y como consecuencia nadie se atreve a invertir. Nadie se atreve, como ya mencionábamos en el programa anterior, a traer sus capitales, sean pequeños o no, que tienen el exterior, depositados en el exterior. Hay mucha incertidumbre y esa incertidumbre se apaciguaría si es que hubiera un plan económico. Esa sería una de las grandes ventajas de tener un plan económico y, por supuesto, además se podría generar un ambiente para atraer inversión extranjera y atraer la participación de actores extranjeros que tengan recursos importantes. Entonces, creo que es importante entender cuál es la ventaja fundamental, a mi juicio, de tener un plan económico, que es generar, serenar estas expectativas negativas. ¿Por qué? ¿Cuál es la única certeza que tenemos ahora después de 9 años de gobierno? El gobierno nacional que está en función, en un momento de bonanza, incrementaba impuestos. El impuesto a la salida de divisas, que fue creado en el año 2007, sufrió 4 incrementos y en distintos años. Solo para graficar digo esto. Entonces, y cada año, en este año hemos tenido ya 2 reformas tributarias y estamos empezando el mes de junio. ¿Qué quiero decir con todo esto? La única certeza que tenemos los ecuatorianos podría ser es que se nos viene una reforma tributaria, aunque no nos lo hubieran anunciado, o por lo menos la única expectativa que podríamos tener, tal vez no certeza, pero es lo más probable. Y eso evidentemente exacerba las expectativas negativas y disuade la participación de los actores privados y la atracción de capitales externos en un momento de importantísima iliquidez que está atravesando el país. Digo todo esto porque creo que es muy importante entender cuál es el gran aporte que puede generar un plan económico no solo a las finanzas públicas, sino a la economía global. Entonces, quería resaltar eso, Mauricio, suscribiendo plenamente contigo la necesidad, lo mencionado por ti, que es la necesidad de contar con un programa económico. Algo que también creo debe añadirse es que un programa económico permite realizar un diagnóstico adecuado. Un programa económico permite tener mucho más claro el panorama, el entorno, cómo está la situación real de la manera más objetiva, de la manera más clara posible. ¿Y por qué esto es importante? Porque si el diagnóstico es claro, la prescripción de política económica probablemente sea la más adecuada. Si no tenemos claro, porque no hay un programa, si no sabemos qué implica tener un desequilibrio fiscal para las cuentas externas, si no sabemos cómo nos afecta una apertura tributaria como la que hemos tenido, porque no hay el programa, no hay la ruta, no hay el norte, obviamente menos vamos a tener claro qué hacer para corregir el problema. Es igual que en un tema médico. Si un médico no realiza un buen diagnóstico, probablemente la recomendación médica tampoco va a ser la más adecuada, la más ajustada a lo que requiere el paciente. Y en ese sentido, el país, sin duda alguna, demanda un programa económico que genere algo adicional a lo que ha mencionado Bernardo y que está inmerso en lo que él ha dicho. Confianza, que nos dé luces, que nos dé tranquilidad, que nos dé certezas, que nos permita caminar con pies seguros, que es lo que todos necesitan. Alguna vez se le preguntaba a un señor de una esquina que vendía helados, ¿qué quisiera usted? Y el señor respondía, quisiera que la gente tenga empleo porque así me compran más helados. ¿Y por qué cree que no hay la gente que tiene empleo, suficiente empleo? Porque nadie invierte, señor. Ese señor que vende helados no pasó por ninguna facultad de economía, pero tiene el suficiente olfato como para percibir que se requiere un lineamiento claro, un programa económico que aborde esos problemas y esas circunstancias adversas. Así que
Queremos con esta oportunidad agradecer nuevamente su atención en este programa, a todos los que nos observan, a todos los que nos escuchan por radio, nuevamente invitarles a nuestra próxima entrega, donde seguramente estará acompañándonos Rodrigo Espinosa en nuestro programa Economía en 3D, en 3 dimensiones, abordando problemas económicos de interés nacional. Les agradecemos su atención y su confianza nuevamente. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.